Bueno, bienvenido a todos los que se han ido incorporando. Le damos gracias primeramente a Dios por este tiempo que nos permite compartir juntos y en armonía, como hemos compartido a lo largo de estas semanas. De verdad que sabemos que este proyecto nace del corazón de Dios y damos gracias a Dios por ello, porque a pesar de las circunstancias, adversidades y las situaciones, circunstancias que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, pues estamos fieles aquí los sábados para conectarnos, a oír la palabra de Dios y eso es importante porque reconocemos que el Señor es el que tiene el control sobre todas las cosas y damos gracias a Él por todo. Bienvenidos a todos los que se han ido incorporando. El día de hoy vamos a tratar un tema que consideramos fundamental en lo que es los caminos del Señor, sin despreciar los que anteriormente hemos estado comentando. Pues el tema de hoy trata del ayuno bíblico. Y bueno, él nace producto de que algunos hermanos, pues a lo largo de que hemos estado tratando las enseñanzas, nos han preguntado al privado y nos han dicho, bueno, que tenían algunas dudas, pero les gustaría desarrollar más este tema sobre lo que era el ayuno. Y bueno, hemos preparado este tema especialmente para todos ustedes y que bueno, que como siempre le decimos, no nos quedemos con el tema para nosotros solamente, sino que seamos portadores de lo que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones y también podamos poder compartirlo con otras personas, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y decirle los pensamientos y las malas intenciones del corazón. En definitiva, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a entrar en un tiempo de adoración, vamos a aclamar en este tiempo al Señor, así como le hemos comentado los sábados anteriores. Es importante que este tiempo le demos la prioridad que amerita. Sabemos que en medio de la oración, en medio de lo que es la alabanza, la adoración, la manifestación del poder de Dios fluye y cada uno de nosotros necesitamos siempre esa manifestación del poder de Dios. Necesitamos sumergirnos en su presencia, necesitamos deleitarnos de Él y que Él nos ministre en medio de este tiempo. Esta alabanza esperamos que ministre en nuestros corazones y sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, gracias a todos los que se han ido incorporando. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración, donde podemos sentir la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo percibió, pero yo por acá y junto a mi esposa, pues de verdad que esta alabanza nos ministró mucho y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite compartir su palabra, porque a través de lo que es la alabanza y la adoración también somos ministrados. Y es un propósito fundamental de Dios también para nosotros alcanzar su presencia, que nos sumerjamos pues en este tiempo. Como le comentábamos, pues bienvenidos a todos los que se han ido incorporando a lo largo de lo que ha sido la alabanza. Sean bienvenidos en este tiempo de adoración, este tiempo donde vamos a compartir un tema pues que hemos titulado el ayuno bíblico. Hemos recibido pues algunas preguntas por parte de ustedes en el privado y creíamos conveniente, ¿no? Importante también compartir este tema con cada uno de ustedes, porque sabemos que es una de las bases fundamentales de lo que es el evangelio también, como lo es el ayuno bíblico. Y me gustaría comenzar hablando del libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 16 al 17. Si quiere, puede tomar nota del versículo y cuando culminemos la enseñanza, usted puede repasar estos versículos que vamos a estar tratando el día de hoy. Mateo 6, del 16 al 17. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio, pero tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará la recompensa que requieres. Amén. Amén. Esto es un versículo fundamental de lo que es la parte del ayuno, es el versículo principal en el cual vamos a estar basando esta enseñanza. Y de verdad que muchas veces este tema, digamos que es controversial en todos los aspectos, más que controversial, digamos que podemos decir que muchas veces hemos visto que está de moda actualmente, porque ahí, bueno, estamos escuchando mucho sobre el ayuno intermitente y los métodos de hacer dieta efectivos que conllevan la práctica consecutiva de lo que es el ayuno. Pero este ayuno que le estoy diciendo del ayuno intermitente fortalece, digamos, lo que es la parte del cuerpo. Más, sin embargo, lo que nosotros vamos a estar compartiendo de hoy va a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Sabemos que la práctica de lo que es el ayuno conlleva también a una repercusión positiva en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso está demostrado científicamente. Sin embargo, también está demostrado espiritualmente que la combinación del ayuno con la oración pues es un arma poderosa de destrucción masiva, digámoslo de esa forma, para liberar, para, digamos, alcanzar el favor y la gracia de Dios para un tiempo donde nuestro corazón sea renovado, donde nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia, donde cada elemento que hay en nosotros, porque nosotros somos seres tripartitos, se conjuguen y el Espíritu Santo tome el control de todo ello. Amén. Y me llama mucho la atención una historia que es por lo que también quiero comenzar, porque hay un hombre, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, un ministro de Dios llamado G.G. Ávila, y este hombre hablaba, y en medio de la preparación de esta enseñanza me llamaba mucho la atención, ¿no? Que para él ir a esas cruzadas evangelísticas, donde es famosamente conocido porque este hombre llenaba un estadio
y gracias al poder de Dios, estas personas que iban allí eran sanadas, eran transformadas, aceptaban al Señor y seguían con una estadística que está comprobado de el 98% de las personas que aceptaban a Cristo en las campañas de Gigi Ávila actualmente continúan sirviendo al Señor en el Evangelio. Y esto es un dato muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar como referencia, porque para Gigi Ávila era un hombre que era un hombre de oración. Él está muerto actualmente. Es un hombre de oración, era un hombre de oración y era un hombre que practicaba constantemente con la oración lo que era el ayuno. Antes de él ir a estas cruzadas evangelísticas, este hombre se sometía a semanas de anticipación de ayuno, él y su equipo de intercesión. Y bueno, también puede surgir la duda, ¿qué es un equipo de intercesión? Porque también estamos hablando de estos términos hoy. Los intercesores son aquellos que se encargan de preparar el terreno espiritual antes de que ocurra algo. Están llamados a tomar un territorio, están llamados a predicar el evangelio, están llamados a traer la presencia de Dios, a establecerla en el lugar donde se va a llevar a cabo una acción, una prédica o un tiempo de oración conjunto. Esto se encarga el equipo de lo que es la intercesión evangelística como tal. Y bueno, me llamó mucho la atención este aspecto de Gigi Ávila, ¿no? Porque no solamente él lo llegó a practicar, sino que digamos que muchas personas importantes, ministros, ministras, hombres y mujeres de Dios, a lo largo de lo que ha sido la historia bíblica y el presente que nosotros hemos estado viviendo, han sido hombres que han conseguido el éxito en los caminos de Dios, pero siempre en una vida de ayuno y oración. Y ahorita y a lo largo de lo que va a ser la enseñanza, voy a recalcar mucho lo que es la parte del ayuno combinada con la oración, porque me gustaría también ser enfático en este aspecto. Cuando nosotros ayunamos y no oramos, estamos haciendo una simple dieta, y eso no se refiere a lo que nosotros vamos a tratar en este día. Nosotros vamos a tratar de un tema del ayuno bíblico, un ayuno que rompe ligaduras, un ayuno que circuncida el corazón cuando está endurecido, un ayuno que nos permite a nosotros alcanzar el favor y la gracia de Dios en todo momento, que nos hace ser sensibles al oír la voz de Dios también. Y me gustaría también compartir con ustedes una definición de lo que es el ayuno. Ayunar es algo más que dejar de comer. Es la elección de no comer con el propósito de buscar el rostro de Dios. No es simplemente dejar de comer para perder peso ni para ser vistos por otros. Es un arma de guerra que nosotros tenemos como cristianos para traer rompimiento en nuestras vidas. Una de las cosas más importantes que hace el ayuno es que remueve el corazón de piedra y nos hace más sensibles a la presencia de Dios, ya que en nosotros va a haber menos carne y más espíritu. Y usted me preguntará, bueno, pero ¿cómo es eso que va a haber menos carne y más espíritu? Bueno, la composición del cuerpo humano, si usted lo ve, nuestra apariencia es totalmente de carne, ¿no? Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que tiene que tomar el control de ella. En este tiempo de ayuno que nosotros vamos a practicar de ahora en adelante, porque no solamente vamos a ser oidores, sino vamos a poner esta palabra por obra. Nosotros esta enseñanza la estamos escuchando, pero también la estamos internalizando en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla por ejecución de ahora en adelante. Y no es más que el Espíritu Santo tome el control de nuestra carne, de nuestra alma y de nuestro espíritu, y que se haga su voluntad en nosotros. Porque nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Usted dirá, bueno, Cristo crece en nosotros, sí, Él vive en nuestros corazones, mora en nuestro interior, su Espíritu Santo mora en nosotros, y digamos que donde vienen las emociones y digamos donde nosotros somos más susceptibles a los cambios es en el alma, y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que tomar control. Y me llama mucho la atención este aspecto porque nuestro coordinador José Alcalá le llamaba al alma la loca del cuerpo, porque ella es la que quiere hacer el desastre en nosotros, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de ponerle como que digamos las riendas a nuestra alma. Y es importante resaltar que cuando decimos este término de carne y espíritu, nos referimos claramente a la palabra de Dios, la cual nos describe en el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, en el cual nos indica que en la carne se refleja todo aquello que a Dios no le agrada, como lo son, por ejemplo, aquellos que se enojan fácilmente, practican cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y lo que se quiere a través del ayuno es que el fruto del Espíritu muere en nosotros. Y el fruto del Espíritu es la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Y esto todo conjugado
es lo que permite en medio de este tiempo de ayuno y oración a que mengue la carne. El ayuno nos ayuda a menguar para que crezca Jesús en nosotros. Representa también un acto de entrega para que Dios nos guíe en medio de alguna prueba. Y podemos preguntarnos actualmente, porque hay muchas personas, nosotros en el grupo Vida que teníamos en Venezuela, permiso, nos llegaban a preguntar, teníamos una hermana que nos dijo, oye hermano, pero es que yo creo que actualmente el ayuno no es válido. Yo creo que el ayuno actualmente, pues eso quedó en el Antiguo Testamento y es totalmente incierto, déjeme decirle. No es una respuesta clara. Ya Jesús, a través de su palabra, el mismo Jesús en el libro de Marcos, Mateo o Juan, nos habló claramente de que el ayuno estaba vigente en el Nuevo Testamento más que nunca. Y él fue un testimonio propio de ello, ¿no? Él mismo practicó el ayuno. Y digamos que algunas personas por desconocimiento han llegado a decir que el ayuno forma parte del Antiguo Testamento y que hoy en día no está vigente, alegando que Jesús lo hizo todo en la cruz. Pero en el Nuevo Testamento vemos como nuestro Señor Jesucristo nos habla del ayuno. En Mateo 6:7 nos dice, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien. Acá nuestro Señor nos indica que el ayuno es necesario y está vigente hoy en día. También este versículo nos hace referencia a que no es necesario que nosotros nos mostremos a los demás como que estamos ayunando, o digamos que estamos tristes por estar haciendo un ayuno, o que estamos haciendo un sacrificio y que los demás vean que nosotros estamos haciendo un sacrificio. De eso no se trata el ayuno. Es que cuando nosotros entramos y oramos a Dios, se trata de una relación personal y Dios es el que necesita saber lo que estamos nosotros haciendo. Porque nosotros en un momento de ayuno, nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios y entregarle ese tiempo por el cual nosotros vamos a hacerle el ayuno. ¿Cuál es el propósito que nosotros queremos lograr a través de ese ayuno? Y ese tiempo nosotros, por supuesto, para comunicárselo a Dios es el tiempo de la oración. Los apóstoles a través de la palabra de Dios nos dan también claras referencias a lo que estamos compartiendo el día de hoy. El ayuno está hoy más vigente que nunca. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 2 al 3, nos habla la palabra. Un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo, al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, le impusieron las manos y le despidieron. Y esto era un tiempo muy controversial, digamos, e importante en lo que era la historia bíblica, ¿no? De lo que era ese tiempo de evangelización, porque estamos hablando de Saulo, el que posteriormente iba a ser uno de los apóstoles más famosos que lo llamó el Señor Jesucristo y los apóstoles Pablo, junto a Bernabé. Ellos iban a ser enviados a predicar el evangelio a los no gentiles, es decir, a los que estamos hoy acá delante de la presencia de Dios. Gracias a ese trabajo por el cual se preparó Saulo y se preparó Bernabé, pues el evangelio de Cristo Jesús fue llevado a los gentiles, a los que no eran hebreos en ese momento, y la palabra de Dios fue esparcida a lo largo y ancho de todo el territorio. Ellos en medio de ese tiempo, pues los apóstoles para enviar a este hombre tuvieron un tiempo de ayuno y oración, un tiempo donde Dios le dio la clara dirección, porque fíjense que Él les habla en primera voz y le dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. O sea, ellos le estaban dando Dios le estaba dando la dirección misma a cada uno de los apóstoles que estaban en ese momento en unidad, en conjunto con un propósito para enviar a estos hombres a cumplir el propósito por el cual Dios los había establecido y los había enviado. Los apóstoles, atendiendo el llamado y la dirección de Dios y ante la asignación de esta gran envergadura, como era el enviar a Pablo y a Bernabé a iniciar una de las campañas evangelísticas más asombrosas, las cuales dieron como resultado la conversión y aceptación del evangelio de miles y millones de personas, ellos antes oraron y ayunaron. Ayunar sin orar, que es lo que les comentaba al principio de lo que era la enseñanza, es simplemente hacer una dieta. Y no es eso lo que buscamos a través de este ayuno. El ayuno bíblico junto a la oración es un arma también de gran poder para quebrantar yugos y para romper cadenas. Podemos preguntarnos en este momento, está bien Jonathan, pero ¿hay algunos tipos de ayuno o solamente hay un tipo de ayuno? Y déjeme decirle, sí, hay varios tipos de ayuno, por lo menos 3 tipos de ayunos, los cuales nosotros vamos a hacer referencia en el día de hoy. ¿Y cuáles serían estos 3? Y lo vamos a estar tocando bíblicamente cada uno de ellos.
el parcial, digamos que es el primer tipo de ayuno, lo titularemos el ayuno parcial, y consiste en eliminar ciertos alimentos y líquidos de nuestro diario comer. El profeta Daniel practicó este tipo de ayuno. Cabe destacar que Daniel fue un hombre que pasó por muchas pruebas y obtuvo la guía y la dirección de Dios para para enfrentarlas a través de este tiempo de ayuno y oración. Vemos en el libro de Daniel 1, nos habla de la abstención de ciertos alimentos y la ingesta de solo fruta y verdura. Este tipo de ayuno llevó al profeta Daniel a tener uno de los tiempos más asombrosos de la demostración del poder de Dios, porque este hombre, digamos que fue uno de los escogidos en dar la interpretación en su momento a un rey que, digamos, era un rey pagano, era el rey Darío de Persia, y este hombre, Daniel, lleno del poder de Dios, junto a Sadrach y Abednego, que eran sus otros dos compañeros, se abstuvieron, pues, por voluntad propia de participar en lo que era la comida, digamos, del rey en ese momento. Y ellos decidieron, pues, a través del ayuno, demostrar que el poder de Dios estaba sobre ellos y que Dios los iba a ayudar. Aun cuando no se alimentaban de una comida con grandes nutrientes, sabían que ellos no dependían del alimento físico, ellos dependían del alimento espiritual. Ellos hicieron una demostración del gran poder de Dios cuando el mismo rey Darío los envió al foso de los leones y pues digamos que el Señor con su poder, con su grandeza y su majestad, pues dejó a estos hombres sin un rasguño. Más adelante vemos en Daniel 10, cuando también el rey necesitaba una revelación de lo que era una interpretación de un sueño y ellos también hicieron otra jornada, digamos, de ayuno parcial y obtuvieron la respuesta de Dios. Es impresionante cómo la demostración del poder de Dios se hizo evidente en la vida de estos hombres y especialmente en Daniel, porque llegó a llevar la interpretación al rey Darío, halló gracia y favor delante de este rey, llegó a reconocer a Dios como el único Dios verdadero e hizo un edicto en ese tiempo en el cual indicaban que se reconociera a Dios como lo que era, como el único y verdadero Dios, que era un Dios todopoderoso, que era un Dios que era capaz de hacer lo imposible, que era un Dios que no tenía comparación con otros dioses. Y wow, es un tiempo importante porque nosotros vemos que a través del ayuno y la oración también otros pueden llegar a ser convertidos, también muchas personas pueden aún quitarle a Dios el velo que puedan tener en sus vidas y traer libertad al Señor también a la vida de esas personas y a la vida nuestra. Vamos a repetir lo que eran los versículos del ayuno parcial para que lo tengan allá anotado. Estábamos hablando de Daniel 1 y Daniel 10. Estábamos hablando del ayuno parcial, el cual había en su momento el profeta Daniel practicado junto a Sadrach, Mesach y Abednego. Como les comentaba, pues a modo de resumen, digamos que en este momento Daniel, en este contexto de parte de la palabra, en el Antiguo Testamento, Daniel mostró la manifestación del poder de Dios a través de esta práctica de un ayuno parcial. Este hombre no consumió alimentos, digamos, los cuales en su tiempo el rey les hacía referencia pues a que ellos participaran, sino que ellos entendían primeramente de que ellos no iban a ser fortalecidos por ese tipo de alimentos, sino lo que necesitaban era un alimento espiritual. Sin embargo, se abstuvieron para hallar el favor y la gracia de Dios de ciertos tipos de alimentos y líquidos, y la manifestación del poder de Dios fue asombrosa. Como les comentaba, pues fueron librados del foso de los leones, dieron interpretaciones al rey en ese momento que eran interpretaciones inconcebibles, pero Dios le dio la sabiduría, el entendimiento y la revelación para que ellos demostraran el poder de Dios. Y fíjense lo grande que es el poder de Dios y el poder que tiene lo que es la combinación del ayuno y la oración, que este hombre, el rey Darío de Persia, publicó un edicto donde se reconocía a Dios como el único Dios verdadero, que vive y reina por los siglos de los siglos y que no había otro Dios que tuviera ese poder. Y como les comentaba, es importante que nosotros enfoquemos este aspecto también, porque no solamente el ayuno es beneficioso para nosotros, sino que a través de este tiempo de ayuno nosotros podemos también hallar gracia y favor delante de Dios para que otros también sean libres, para que otros también lleguen a reconocer el poderío, la grandeza, el señorío y la manifestación del poder de Dios en sus vidas también. Bueno, como segundo tipo de ayuno tenemos el ayuno total. El ayuno total que creo que no sé, yo sé que algunos de ustedes conocen este tema sobre el ayuno, pero para mí
es uno de los ayunos más importantes, primeramente porque lo practicó el Señor Jesucristo, y eso nos da un claro indicativo de que si Él se tuvo que preparar ese tiempo por esos 40 días para asumir lo que era el poder de lo que representa la cruz, porque muchas veces nosotros en la cruz vemos muerte, pero también en la cruz hay poder. El poder porque Jesucristo no solamente se quedó en ese madero, sino que Él está vivo hoy en día. Él vive y reina, y gracias a Él es que usted y yo estamos aquí en esta hora y compartiendo su palabra. Este ayuno elimina comidas sólidas, permitiendo solo el agua. Digamos que el Señor Jesucristo tuvo estos 40 días y 40 noches solamente ingiriendo agua. Jesús ayunó de esa forma cuando entró al desierto. Él lo hizo por 40 días y lo vemos en el libro de Mateo 4, capítulo 4, versículo 2. Nuestro Señor, como Dios Todopoderoso, sabía que necesitaba fortalecerse para la misión que nuestro Padre le había encomendado. El sacrificio en la cruz representaba vencer al mismo enemigo y darnos la libertad que necesitábamos debido a la salvación eterna. Esto nos da una clara referencia, como les comentaba, que si nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, necesitó ser fortalecido en su espíritu, cuánto más nosotros, mis hermanos. Y esto tiene que ser reflexivo también para nuestra vida. Tenemos que ser cristianos de ayuno y oración, porque si no lo hacemos de esa forma, si nosotros no tenemos una vida de oración, si nosotros no tenemos una vida de ayuno, difícilmente usted y yo podamos ver la manifestación y la gloria de Dios aquí en esta tierra, porque el mismo Señor Jesucristo nos dio una clara referencia a través de lo que es la palabra. Y la palabra y el hecho, porque Él lo hizo Él mismo. Y el tercer tipo de ayuno, diríamos que es el ayuno absoluto. Este ayuno, pues como la palabra lo dice, es absoluto, eliminas todo tipo de comida y todo tipo de líquido. Y Esther, en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, vemos un claro ejemplo sobre este tipo de ayuno. Esther era una guerrera de esa época del Antiguo Testamento, digamos que estaba llamada en ese momento impactar esa sociedad, a ganar el favor y la gracia, digamos, del rey en ese momento para que no matara a los del pueblo hebreo. Y pues esta mujer se sometió junto al pueblo, porque esto fue un ayuno en conjunto, no solamente lo hizo ella, sino que también todo el pueblo, con la finalidad de que el rey pudiera aceptarla. Primero, porque en esa época no se permitía que una mujer fuera delante de un hombre. Y segundo, menos si el rey no le había dado la autorización para que ella se presentara delante de su presencia. Era algo inconcebible hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, a través de este ayuno y este tiempo de ayuno y este tiempo de oración, nosotros vemos que Esther se convierte en reina y haya gracia y favor delante de este rey. Y pues digamos que todo lo que se había maquinado para perjudicar al pueblo hebreo en ese momento, Dios se encargó de darle un vuelco, le dio la victoria a Esther, le dio la victoria a su pueblo una vez más y se glorificó. Como bien les comentaba, este ayuno conlleva una restricción total de alimentos. Yo en algún momento he practicado este ayuno. Este ayuno lo he practicado una vez que lo hicimos en nuestra congregación Visión al Mundo Lechería. Lo hicimos junto con algunos coordinadores. Estaba en su momento el hermano Lencho. Y de verdad que a mí me costó llegar al tercer día. No lo hice completo, llegué al segundo día. De verdad que sentía que mi garganta ya no daba para más y me costó mucho, pues me costó mucho. El ayuno total lo he practicado no por 40 días, lo he hecho a lo mucho una semana, y el ayuno parcial pues sí lo he practicado constantemente, una semana, 15 días. Hace poco, cuando nosotros iniciamos el año, hicimos un ayuno en conjunto con nuestros pastores de Venezuela, los pastores Larry y Ayaride López. Bueno, que aprovecho este momento para darle sus saludos, sus bendiciones. Siempre están atentos a cada uno de ustedes y bueno, siempre están presentes en lo que son cada prédica y están atentos al desarrollo de lo que es esta obra acá también. Y pues lo comenzamos a principios de año. Siempre se tiene digamos, como norma o como podría decirse también, todos los inicios de año hacemos un ayuno congregacional. Este año, como primicia, lo hacemos por 30 días. Hay una combinación de ayunos entre parcial y total en lo que es el desarrollo del mes. Y bueno, lo hacemos con el propósito de que la congregación avance, que sean desarrollados los ministerios, que la manifestación del poder de Dios sea evidente, que muchas más personas puedan llegar a Cristo. Y bueno, lo hacemos en conjunto.
y es importante pues nosotros hacerlo. Este año nosotros no lo hicimos porque por supuesto tampoco habíamos dado este tema, es importante, por eso también estamos acá dándolo, porque es necesario que también nosotros tengamos un tiempo de ayuno y oración con algunos enfoques, digamos, específicos en lo que es el desarrollo también de esta obra. Propósito del ayuno. Es también importante comentar cuáles son los propósitos del ayuno, porque nosotros podemos hablar de lo que es el ayuno, los tipos de ayuno, pero también tenemos que saber, bueno, cuál es el propósito que tiene el ayuno en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Primeramente por fortaleza. Cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis o a una circunstancia difícil, ¿cuántos de nosotros nos hemos pasado por esas circunstancias? ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado gigantes? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos donde necesitamos ser fortalecidos espiritualmente? Cuando usted se encuentre en ese tiempo, en un tiempo de prueba, en un tiempo donde se enfrenta a algo que no puede usted controlar, porque nosotros difícilmente podemos controlar las situaciones, tenemos un Dios que es todopoderoso, que Él todo lo puede y que todo lo sabe y que nosotros pues Él sabe que necesitamos de Él para atravesar esas pruebas. Y ese es un tiempo donde usted puede identificar que necesita ayunar, ayunar junto a la oración. Y lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Luego enterraron sus restos en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto se guardaron 7 días de ayuno. Y este hecho transcurre sobre lo que es la muerte de Saúl y de sus hijos. Así como lo hemos compartido en otras enseñanzas, Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel, perdón, el cual tuvo cierta enemistad con el posterior rey David, y este hombre fue muerto. Este hombre, digamos que para el pueblo de Israel esto representó una gran catástrofe. ¿Por qué? Porque era el primer rey de Israel. Ellos no sabían cómo actuar. Ellos sabían por parte de Samuel que ellos tenían un rey, pero este rey ya estaba muerto. No tenían la dirección correcta. Ellos tuvieron que establecer estos 7 días de oración y ayuno para que Dios le diera una revelación, para que Dios le mostrara ese próximo rey que sabemos gracias a la historia que fue David, ¿no? Pero ellos necesitaron este tiempo, estar compenetrados con la presencia de Dios, necesitaron pasar esa crisis, esa circunstancia, y Dios los fortaleció en este tiempo. Es importante que en el contexto nosotros nos ubiquemos y que podamos entender que no se trata de Saúl, que se trata pues también de nosotros, ¿no? Nosotros hemos pasado también por tiempos de crisis, yo he pasado por muchas circunstancias, mi esposa también, y yo sé que usted también lo ha pasado. Y se hace, digamos, ese tiempo donde nosotros necesitamos ser fortalecidos, donde nosotros necesitamos recibir eso que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros vemos que las cosas son muy grandes, muy difíciles, muy, digamos, estrechas, donde nosotros nos sentimos en esos tiempos donde no vemos salida, pues es importante que nosotros llevemos allí un tiempo de ayuno y de oración, porque allí es donde vamos a ver la manifestación y el poder de Dios. Fíjense que en este momento, pues Dios le dio la dirección al pueblo de Israel y gracias a ellos pudieron, pues también, digamos, tener este rey, pues David, y conocer la dirección de Dios, porque el pueblo se encontraba allí sin dirección. También otro de los propósitos del ayuno podría ser el oír la voz de Dios y obtener una dirección correcta. Ojo, que puede parecer similar al anterior, sin embargo tiene el contexto de oír la dirección correcta. Y en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3, dice la palabra de Dios: me da nueva fuerza y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Dios nos renueva y nos guía cuando nosotros estamos atentos y conectados a Él. Yo creo que lo he compartido con ustedes, de verdad que el momento más importante para mí es cuando tengo que tomar una decisión que tenga una alta repercusión, porque no todas nuestras decisiones van a tener una repercusión, digamos, que impacte a muchas personas, ¿no? Pero cuando me toca ese momento que yo tengo que tomar una decisión, yo allí me someto a un tiempo de ayuno y oración, porque sé que ahí es donde voy a conseguir la clara dirección de Dios, la correcta, porque hay muchas direcciones, la correcta es la que viene del Señor. En nuestros corazones pueden haber muchas intenciones que nosotros, en nuestro parecer, digamos, son las correctas, pero muchas veces no lo son, porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre y solo Él lo conoce, solo Dios lo conoce. En estos momentos es que nosotros necesitamos tener un momento de ayuno, un tiempo de ayuno, de oración. Usted puede hacer un ayuno parcial, un ayuno total, un ayuno absoluto, el ayuno que Dios le presente en ese momento y que usted también en oración le haya presentado a Dios,
para que el Señor le dé la dirección correcta. Salmo 23:3. También mediante el ayuno y la oración desarrollamos la sensibilidad espiritual y entendemos mejor los planes de Dios. El ayuno nos debe llevar a nosotros a una condición de humildad de corazón y de sensibilidad por nuestro prójimo. Y eso también es un aspecto muy importante, ¿no? Porque muchas veces el ayuno representa junto con la oración, nosotros lo hacemos, lo podríamos, ojo, no quiero decir que lo estamos haciendo, lo podríamos llegar a hacer de algo mecánico y de eso no se trata. Nosotros tenemos que tener claro que el ayuno y la oración, lo principal que va a hacer efecto es en nosotros, porque nosotros tenemos que tener un corazón limpio, tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que tener sensibilidad y amor hacia nuestros prójimos. Y esto va muy, muy en concordancia con lo que son los dos mandamientos más importantes de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es importante que en este tiempo de ayuno y oración nosotros desarrollemos esa sensibilidad espiritual. También el ayuno tiene como propósito romper todo yugo. Al ayunar nosotros nos sometemos al espíritu diciendo no a los apetitos de la carne. También buscamos, a través de lo que es otro propósito del ayuno, buscar el favor de Dios en nosotros, y lo vemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que nos dice la palabra de Dios: ve y reúne todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo también haremos lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso va en contra de la ley. Así me maten, que me maten. Y era lo que les comentaba un poco sobre el tiempo que había tenido Esther delante de la presencia del rey, pues que ella no podía entrar allí sin lo que era la autorización primeramente del rey. No se permitía a las mujeres también ir delante de los hombres, en este caso de este rey, y tomar una palabra. Pero sin embargo Dios le ayudó, Dios se glorificó. Podemos conocer ahora a una reina llamada Esther, y que nos da un indicativo de que a través del ayuno y la oración podemos nosotros también conseguir el favor de Dios. Podemos también indicar que el ayuno, como lo hemos venido compartiendo en este día, tiene muchos beneficios para nosotros. Nos hace tener más tiempo de oración como consecuencia de una relación estrecha con Dios, aumenta nuestra fe y nos permite ver que a Dios como es en verdad, como nuestro Padre que nos ama. También nos predispone para los dones y los talentos, como lo vimos en la vida del profeta Daniel, que lo compartimos hace poco, y muchos hombres y mujeres de fe a lo largo de lo que es la palabra de Dios. Y para ir culminando, y digamos que a mi esposa no le gusta mucho esta palabra, ir aterrizando, pero a mí me gusta usarla, el ayuno debe ser un ámbito en la vida de cada uno de nosotros. Un cristiano sin ayuno, mis hermanos, y sin la oración difícilmente podrá encontrar éxito en los caminos del Señor, ya que esta es una herramienta que nos une al espíritu y derriba todo lo que hay en la carne, que no resulta beneficioso para ninguno de nosotros. Ayunar es nosotros decirle a la carne que no nos gobierna, y que el Espíritu Santo es el que lleva el control de nuestras vidas. En este día, pues quiero hacerle un llamado a cada uno de nosotros, que pongamos por obra esto que hemos aprendido el día de hoy, que nosotros podamos empezar a vivir una vida de ayuno, de oración, y estoy seguro que nosotros vamos a ver la manifestación y la gloria de Dios a través de este tiempo. Lo importante es comenzarlo, lo importante es entrar en ese momento de oración, donde nosotros presentemos el propósito de este ayuno delante del Señor, que le entreguemos nuestras cargas, y ahí nosotros vamos a ser renovados con las cargas de Dios, que son suaves y que son ligeras y que son fáciles de llevar para usted y para mí. Amén. Quiero, antes de darle el pase a nuestra hermana Yurani, quiero orar para sellar esta palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Quiero que esta palabra no se quede solamente en escuchar, sino que nosotros podamos ponerla por obra. Así que les pido unos 2 minutos que me concedan para poder orar por usted en medio de este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre, que están dispuestos, Señor, entendidos en tus caminos, Señor, a oír tu palabra, Dios Todopoderoso, porque la palabra viene de ti, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido a través de este día y este tiempo, Señor, escuchar este tema sobre el ayuno y la oración, Señor. Sabemos que es una herramienta que tú has dejado a nuestras vidas, Señor, y que tú mismo en la cruz del Calvario, Señor, fuiste un reflejo de lo que era una vida de ayuno y oración, porque antes de ir a ese reto, Señor, de ir, Señor, a vencer la muerte en la cruz, tú tuviste este tiempo de ayuno y oración. Y nos da un claro reflejo, Señor,
de que nosotros como seres humanos también lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser fortalecidos por ti, necesitamos que renueve nuestra fuerza, necesitamos saber cuál es la dirección correcta que debemos seguir, necesitamos escuchar tu voz claramente, Señor. Necesitamos menguar a la carne para que crezcas tú en nosotros, Padre, para que seas tú, Señor, dándonos, Señor, esa victoria, Señor, que tanto nosotros estamos anhelando, Señor, para que seas tú hablándonos con esa voz que nosotros cada día estamos expectantes, Señor, de escuchar, porque queremos oír tu voz, queremos, Señor, ver esa manifestación de tu poder, así como lo hiciste con Daniel, así como lo hiciste con Esther, así como lo hiciste tú, Señor Jesús, que venciste la muerte. Nosotros queremos experimentar todo eso, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en medio de este tiempo, a ayunar, a orar, Padre Santo, a nosotros poder presentar ese ayuno que a ti te agrada, Señor, primeramente, Dios mío Todopoderoso, en el amor, Señor, porque en esto se basa todo, en el amor, en el perfecto amor que viene de ti. Ayúdanos a orar con humildad, con sinceridad, estar atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Señor, estar atento a la dirección que quieres darnos, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que este hábito de ayunar, Señor, sea fortalecido en nuestras vidas, Señor, que podamos ponerlo por obra, Señor, que podamos también predicarle a otros sobre el ayuno, que podamos presentarle a otros esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, bendice a mis hermanos cada día más con toda paz y toda bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora gracias a todos por escuchar la enseñanza. Vamos a darle el pase a nuestra hermana Yurwani López, quien es la que nos va a dar la palabra de la Santa Cena el día de hoy. Muy buenas tardes y buenos días a todos. En este tiempo, me doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de, de- de dar esta palabra. Primeramente, vamos a decir cuál es el propósito de la Santa Cena. Sabemos que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero nunca está de más recordarlo, porque de eso se trata, de recordar ese sacrificio maravilloso que tuvo Jesucristo en la cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y bueno, quiero resaltar que lo que es el pan y el vino es representación del cuerpo de Cristo en el momento un día antes, o vamos a hablar de lo que es poco antes de lo que es la muerte de Jesucristo, que fue ese acontecimiento maravilloso para el perdón de nuestros pecados, obviamente para ser salvos. Él provocó la Santa Cena en representación de cuando picó el pan, partió el pan, que representaba el cuerpo de él cuando lo partió. Él mostraba que él iba a ser muerto de una manera de cruz, una manera muy triste y vergonzosa, porque no era porque él era pecador, sino porque a nosotros nos correspondía morir así. Y él en nuestro lugar lo hizo para que para que nuestros pecados fuésemos perdonados y de esa manera reconciliarnos con el Padre. Y el vino representa la sangre que él derramó, la sangre que nos purifica, la sangre que nos perdona y la sangre que nos sana, tanto espiritual como físicamente. Amén. Para dar inicio esto es lo que es la representación, para dar inicio a este acontecimiento, vamos a tomar un trocito de pan. Como ya les dije, es la representación del cuerpo de Jesús, para recordarnos de lo que una vez Jesucristo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que así mismo como Él lo hizo antes de ir a la cruz, en este momento nosotros lo vamos a hacer recordándonos ese acontecimiento, ese pacto maravilloso que tuvo Dios con nosotros. Vamos con esta simbología, vamos a recordar ese tiempo y vamos a también a esperar la segunda venida de papá, como si fuese ese mismo día antes cuando Jesucristo hizo la Santa Cena con los apóstoles. Vamos a bendecir el pan. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, sé tú bendiciendo y santificando este pan, para que todo lo que participamos de él, para que lo comamos en memoria de su cuerpo, en el cuerpo de su Hijo, y testifiquen delante de ti, mi Dios, que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros en el nombre de tu Hijo. Y recordarlo siempre, y aguardar sus mandamientos que Él nos ha dado, y esperar con ansias y mucho amor su segunda venida, para que siempre podamos tener tu espíritu con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
tomemos el pan. Asimismo, dice la palabra en 1 Corintios 11, ya en este caso es el 24, que tomó el vino y en representación de su sangre, dice la palabra, que él tomó el vino y le dijo, tomen de él para que tomemos, que sea simbólico, que no sea una bebida, que puede ser agua, puede ser vino. En aquellos entonces era vino, pero como es algo simbólico en representación de su sangre. Entonces oremos por el vino. Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para que todos los que lo beben, toda la familia aquí representada, lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por nosotros derramó, para que testifiquemos delante de ti, Padre eterno, que siempre se acuerden de él, de tu Hijo amado, de ese sacrificio maravilloso que por amor a ti y a nosotros hizo, y que para que podamos tener su espíritu en todo momento con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tomemos el vino. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Dios mío, por esta santa cena, Señor, porque en memoria de ti, Señor, recordamos ese momento maravilloso, Dios mío, cuando tú, Señor, entregaste tu vida, Dios mío, tu cuerpo fue lacerado, Señor, en representación de este pan, Señor, recordamos, Dios mío, que tú pasaste por esta situación, por esto tan terrible, tan triste, Señor, por amor a nosotros, para que en lugar de nosotros, Dios mío, nosotros podamos ser perdonados nuestro pecado y ser salvos, Padre Santo. Te damos gracias en todo momento, Dios mío. Recordamos ese acontecimiento, Señor, y te reconocemos como nuestro Salvador, Señor. Y esa sangre derramada, Dios mío, que en este momento, Señor, declaramos todos los días, Dios mío, como una sangre sanadora, como una sangre salvadora. Te damos gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos con toda nuestra alma, Dios mío. Y te bendecimos, Señor. Y todos los días, Dios mío, recordamos ese momento, porque la palabra tuya dice, Señor, que todo aquel que confiese con su boca y sienta con su corazón, Dios mío, que Jesucristo fue levantado entre los muertos, será salvo. Gracias te damos, Dios mío, por ese pacto, Señor, que hiciste. Gracias te damos, Jesús, porque tú por amor a nosotros, Señor, te entregaste tu vida por la vida de nosotros, Señor, por nuestra salvación. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.